Ok, la clase anterior, como les decía, estuvimos viendo el concepto de dualidad en problemas de programación lineal, ¿sí? En esencia lo que hicimos fue, para un problema específico, que fuese justamente como el que está acá escrito, el problema P que está acá, un problema de maximización, con condiciones de desigualdad de menor o igual y con condiciones sobre la variable X, ¿sí? Que todas sus componentes fueran mayor o iguales que cero. Justificamos de qué manera podíamos construir un problema, ¿sí? Que fuese un problema de mínimo, y no de la forma usual, ¿sí? Que era este truquito de cambiar los signos acá adentro, sino que cambiando en sí la estructura del problema, ¿sí? Y que tiene que ver con introducir una variable por cada restricción existente en el problema original, donde por esta condición de que hay condiciones de desigualdad de menor o igual en el problema original, todas estas variables terminan siendo mayor o iguales que cero, ¿sí? Y por el hecho de que las variables del problema original son todas mayor o iguales que cero, nos termina entregando que en el problema dual las desigualdades son todas de mayor o igual. Y también en esencia lo que pasa acá es que se transpone la matriz que estamos ocupando y se hace un intercambio entre las matrices de costo y de recursos, ¿sí? Entre esos dos vectores. Ahora, dejé un cuadrito donde mostraba cómo se hace cómo es el tratamiento para un problema de dualidad general, ¿sí? En el fondo decir, que lo voy a anotar rápidamente de nuevo para poder explicarlo. Así que nos decía que, bueno, si estoy enfrentado a un problema, ya sea de minimización o maximización, yo quiero encontrar su problema dual. Entonces, pasa que en vez de anotarlo de nuevo, voy a cargar el archivo. Un segundo. Eh, ya, este cuadrito de acá, ¿sí? Entonces resulta que, claro, si yo tengo en mi problema, por ejemplo, supongamos que parto de un problema de maximización y quiero encontrar su dual. Entonces, para cada restricción de menor o igual que haya, voy a introducir en el problema de minimización, que va a ser el dual, voy a introducir una variable que, por ejemplo, si mi restricción en el problema original es de menor o igual, introduzco una variable que va a ser una variable que va a tener que ser mayor o igual que cero, ¿sí? Para cada restricción que yo tenga de mayor o igual en el problema original, introduzco una nueva variable que va a ser menor o igual que cero, y para cada restricción de igualdad agrego una variable que va a ser irrestricta, ¿sí? No va a tener ninguna restricción puede ser cualquier número real, ¿sí? Y de la misma forma, eh, si yo después miro en el fondo después yo voy a escribir aquí lo que me quede de escribir, no sé, a ver, lo que quiero decir es que si yo tengo mi- mi- las restricciones de mi problema original, eso yo siempre voy a poder escribir, en el lado izquierdo voy a poder escribir A por X y al lado derecho voy a escribir B, ¿sí? Y entre medio, aquí a diferencia, que estoy pensando en un caso general, voy a poder tener restricciones de igualdad y desigualdad ahí entre medio, ¿sí? No voy a tener solamente de una o de la otra, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es pensar que para armar el problema dual, lo que voy a hacer es yo escribir A traspuesto por Y, voy a escribir el vector C al lado derecho, y las desigualdades que van a estar ahí las voy a ir rellenando de la siguiente manera. De arriba hacia abajo. Si es que la variable en mi problema original tenía una restricción del estilo menor o igual que cero, entonces pongo una restricción de menor o igual en esa fila, ¿sí? Después voy a X2. Si esa, por ejemplo, tenía una restricción de mayor o igual que cero, ahí pongo una restricción mayor o igual en la segunda desigualdad. Y así voy avanzando, ¿sí? Y para el caso de las variables que no tenían restricción, pongo igualdades en las condiciones eh, en las restricciones del problema dual, ¿sí? Eso es, en esencia, la manera en que se obtiene
el dual de un problema en general, ¿sí? Y todo eso que acabo de mencionar en realidad se puede demostrar a partir de solamente de este de aquí, de esta dualidad acá. ¿Por qué? Porque básicamente cualquier problema de maximización que yo tenga, independiente de cómo estén escritas sus restricciones acá abajo y cómo estén escritas sus variables acá, yo voy a poder convertirlo en un problema donde que sea de esta forma, ¿sí? Siempre voy a poder hacer, agregando nuevas variables y todo eso, pero al final, al hacer todo ese procedimiento, voy a escribir un problema equivalente que va a tener esta forma, voy a calcular su dual de esta manera, y después la información que voy a tener acá la voy a poder reordenar para obtener un nuevo problema que va a verse de esta forma, donde las restricciones sobre los i y sobre esta desigualdad van a ser distintos y se van a condecir con lo que está en la tabla, ¿sí? Entonces, un ejemplo de eso va a ser el siguiente. Consideremos ahora el problema canónico P, que va a ser el mínimo, y este es el problema que usamos siempre. Mínimo S traspuesto por X, sujeto a que A por X es igual a B, y X es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y nuestro trabajo ahora va a ser encontrar el dual de este problema. Notemos que A por X es igual a B, si solo si se cumple que A por X es menor o igual a B, y además se cumple que menos A por X es menor o igual a menos B. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es separar esa igualdad en, bueno, que es un set de muchas igualdades, lo estoy separando en esa misma cantidad por dos de desigualdades, ¿sí? Y que esto, de manera matricial, yo lo puedo escribir de esta forma. Lo puedo escribir, formar una nueva matriz, que va a ser A y menos A, va a ser una matriz por bloque. Eso multiplicado por X, ahí no tengo ningún problema con las dimensiones, es decir, esa multiplicación la puedo hacer igual. Y esto va a ser menor o igual a un nuevo vector acá, que lo voy a poner como B menos B. ¿Sí? ¿Qué logro con eso? Voy a lograr que el problema P, ahora sus restricciones, en vez de tener restricciones de igualdad acá, voy a tener estas restricciones de desigualdad, donde ahora mi matriz A es más grande, ¿sí? Y el vector B también. ¿Ya? Pero eso no me complica. Por otra parte, las variables ya eran mayores o iguales que 0. Así que eso lo voy a dejar sin tocar. Entonces, estoy casi listo con un problema que se ve como el de arriba, ¿sí? Como este problema de máximo acá. El único problema es ese, que este es un mínimo y el de allá un máximo. Entonces, voy a decir lo siguiente. Así, P es equivalente al problema P', y que esto le voy a poner, voy a hacer el truquito de los signos menos. Entonces, esto va a ser menos el máximo de menos C traspuesto por X, ¿sí? Y esto lo voy a anotar convenientemente así. Voy a poner menos C traspuesto por X, sujeto a, y aquí tengo A menos A por X menor o igual a B menos B, y con X mayor o igual a 0. ¿Sí? De acá yo puedo sacar un problema que lo voy a llamar D', que es el problema dual. ¿Sí? Y ahora con este sí lo puedo hacer, ¿sí? Porque tiene la estructura que requería. ¿Sí? Tengo de restricciones solamente de desigualdad de menor o igual, y las variables son todas mayores o iguales que 0. ¿Sí? Este signo que está acá afuera me puedo olvidar, ¿sí? Porque finalmente lo que voy a hacer es, bueno, voy a sacar eso porque está fuera del máximo, o sea, no me está afectando. Lo único que estoy haciendo es el resultado final multiplicarlo por menos 1, ¿sí? Entonces se va a quedar afuera, no se va a ver afectado. Y esto ahora se me va a convertir en un problema
de mínimo, donde lo que está acá, el nuevo vector de costo, es el traspuesto de este de acá, ¿sí? Entonces, si esto lo estoy viendo, recuerden que son dos vectores, el b y el menos b que están puestos así, el traspuesto es poner el vector b traspuesto y el menos b traspuesto al lado, ¿sí? Entonces, b traspuesto, menos b traspuesto, y eso multiplicando acá, ahí. Y las restricciones de este nuevo problema, ¿cómo eran? Lo que tengo que hacer es transponer esta matriz que está acá, ¿sí? La misma idea, la traspuesta de eso a una matriz por bloques también, que tiene A traspuesto y acá tiene menos A traspuesto. Eso me queda multiplicado por I, y las restricciones que me aparecen ahora son de mayor o igual. ¿Y esto es mayor o igual a qué cosa? Mayor o igual al vector que está acá, al que estaba multiplicando al X acá en el problema original. Entonces, esto es mayor o igual a menos C. Y me parece también que I es mayor o igual a 0. Perfecto. Tengo esto acá. Entonces, convenientemente, ¿sí? Para poder hacer un estudio un poco más detallado de esto, eh, denotemos I como un vector que va a tener dos componentes, ¿sí? Me refiero a componentes en términos de bloque, ¿sí? Está compuesto por dos vectores, ¿sí? Donde U y B tienen las mismas dimensiones. Pregunta, a ver si alguien me la puede responder. ¿Puedo asegurar eso? ¿Puedo asegurar que el vector I lo puedo escribir como que es un cierto vector un vector de un cierto largo seguido de otro vector del mismo largo? O sea, ¿puedo asegurar que I tiene una cantidad par de componentes? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Nadie? Ya. Sí, puedo asegurar que tiene una cantidad par de componentes por lo siguiente. Resulta que cuando yo hablo de dualidad, lo que hago es, en el problema dual, pongo tantas variables como restricciones tenga el problema original, ¿sí? Y acá, como mi problema original tiene eh, la cantidad de filas que tiene, es dos veces la cantidad de filas de A, ¿sí? Así que tengo una cantidad par de restricciones, así que al final en el problema dual me aparece una cantidad par de variables, ¿sí? Entonces el vector I efectivamente lo puedo escribir como dos vectores seguidos, uno encima del otro, ¿sí? Donde los dos tienen la misma cantidad de componentes. Con esto, el problema dual, este que está acá arriba, D', se puede escribir como D', y acá vamos a tener menos el mínimo. Y aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener B traspuesto menos B traspuesto, y aquí voy a tener este vector I escrito de esta forma, sujeto A traspuesto menos A traspuesto V mayor o igual a menos C, y finalmente aquí, si I es mayor o igual a 0, y lo estoy viendo escrito de esta manera, como dos vectores uno arriba del otro, ¿sí? En realidad es lo mismo que decir que U y V son mayores o iguales que 0, ¿sí? Pero
en realidad, si yo hago el cálculo de estas cosas, esto es lo mismo que simplemente hacer B traspuesto por U menos B traspuesto por B. O sea, es B traspuesto por U menos B. Y de la misma forma, si hago A traspuesto menos A traspuesto, o sea, esa matriz que está hacia el lado, que están por bloque, y lo multiplico por este vector que está por bloque, ¿sí? Que son bloques del mismo tamaño, o sea, la cantidad de columnas de cada uno de estos bloques de acá de esto, en la misma cantidad de bloques en fila, de la misma cantidad de filas cada bloque. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo que hacer la multiplicación de A traspuesto por U menos la multiplicación de A traspuesto por B. O sea, es A traspuesto por U menos B. Es decir, D' es simplemente un problema de menos mínimo de B traspuesto, y acá voy a hacer un cambio, esto es menos esto, B menos U, sujeto a que A traspuesto por B menos U es mayor o igual a menos C. ¿Sí? Y acá me aparece un menos. ¿Sí? Sí, invertí la resta de U con B para poder sacar un par de signos negativos acá y acá. V mayor o igual a 0. Entonces, finalmente, como U y B son mayores o iguales que 0, la resta B menos U recorre todo Rn en este caso. Sí, perdón, Rm, donde m es la cantidad de filas del problema original. ¿Sí? Es decir, la resta de B con U es irrestricta, y de hecho esto ya lo había conversado en su momento. Cuando teníamos un problema y queríamos escribirlo en su forma canónica, las variables irrestrictas yo la escribía como la resta de dos variables mayores o iguales que 0. Sí, acá lo que estoy haciendo es lo mismo, pero en varias variables. ¿Sí? Entonces, si yo considero z igual a esa resta, resulta que esta condición desaparece, ¿sí? Porque me va a quedar que b menos u es irrestricto, es lo mismo que decir que u y b son mayores o iguales que 0, ¿sí? Pasando por esta transformación. Y acá voy a tener ese valor z y acá también. Entonces, voy a ponerle acá. Con esto, d' es equivalente al problema d, que va a ser el siguiente. Voy a meter este mínimo adentro, o sea, el menos adentro del mínimo. ¿Sí? Entonces aquí nos va a quedar máximo b traspuesto, y por el cambio que dije que iba a ser acá arriba, ¿sí? Esto va a ser un vector z, ¿sí? Y voy a estar bajo las siguientes restricciones. Voy a estar bajo la restricción de que menos a traspuesto por z es mayor o igual a menos c, y z irrestricto, ¿sí? Así que no lo va a poner como ninguna condición, ¿sí? El z puede estar en Rm, puede ser cualquiera. Y en realidad, claro, ahora yo miro esta última condición que está acá. Esta última condición que está aquí, esa. Y me doy cuenta que en realidad puedo multiplicar por menos 1 a ambos lados y se me invierte la desigualdad, ¿sí? Y eso me lleva finalmente a lo que va a ser el problema dual del problema original que estábamos buscando, que es A traspuesto por ZK menor o igual a C. ¿Sí? Entonces tenía un problema de mínimo, que era un problema canónico, ¿sí? C traspuesto por, minimizar C traspuesto por X sujeto a que A por X es igual a B, con X mayor o igual a 0. Y el problema dual me queda que es maximizar B traspuesto por Z sujeto a que
tengo solamente restricciones de desigualdad menor o igual, y las variables son irrestrictas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué, si bien yo había definido la dualidad para un cierto tipo de problemas, ahora pasé a hablar de este otro tipo de problemas? Bueno, una, porque los problemas escritos en su forma canónica, ¿sí? Como el problema P que tomé en este caso, es el tipo de problemas que aparece en todos los teoremas anteriores, ¿sí? Como que todos los teoremas que tenemos desde antes están diseñados para el caso en que el problema está escrito en su forma canónica, ¿sí? Eh, También dijimos que, bueno, obviamente cualquier problema, ya hemos dicho varias veces, cualquier problema yo lo puedo llevar a su forma canónica, eh, pero ahora queremos vincular todos esos resultados que tenemos para los problemas escritos en forma canónica, queremos vincularlo con los resultados con algún resultado de dualidad, ¿sí? Y como ya vimos, el teorema de dualidad débil nos dice que los valores de la función objetivo del problema primal están acotados por los valores de la función objetivo del problema dual, ¿sí? Y si llega a ocurrir que existe un punto factible para cada problema en los cuales los valores de las funciones objetivo coinciden, entonces yo puedo asegurar que esos puntos que tengo son los óptimos de cada uno de los dos problemas, ¿sí? Ahora, como les decía, ese finalmente es el teorema de dualidad débil. ¿Por qué? Porque finalmente si yo pienso en lo siguiente, si yo digo, bueno, estoy diciendo, si tengo dos puntos donde las funciones objetivo coinciden, entonces estoy en un óptimo. Pero ¿qué pasa si estoy en un óptimo? ¿Sí? ¿Puedo asegurar que los valores de las funciones objetivos son iguales? Y la respuesta es no, ¿sí? Y ahí está, de cierta forma, reflejada la debilidad del teorema, ¿sí? Entonces, considerando eso, vamos a ver el siguiente teorema, que todo esto en realidad nos va a llevar directo a, a una herramienta que nos va a ser muy útil en el análisis optimal. Entonces, este es el teorema de dualidad fuerte. Entonces, sea P de la pareja, la pareja primal dual recién trabajada, ¿sí? O sea, el problema primal es este problema de minimización en su forma canónica, y el problema dual es este que está justo acá arriba. Ese. Entonces, se cumple lo siguiente. Eh, para Z, valor mínimo. Voy a poner otra letra para que no se confunda con lo de arriba. Para alfa, valor mínimo de P, y beta, valor máximo del dual, se verifica. Yo juego aquí como que estoy asumiendo que esos valores existen, ¿sí? Pero de hecho el resto del teorema me indica qué pasa en cada caso. Si alfa es finito, ¿sí? O sea, efectivamente el óptimo se alcanza en alguna parte, ¿sí? Entonces, beta también lo es. Y alfa es igual a beta, ¿sí? O sea, aquí pasamos pues, el resultado un poco más fuerte. Me dice que si uno de los problemas tiene solución, entonces el otro también, y los valores de las funciones objetivo en las soluciones son iguales, ¿sí? Y de hecho, como
como ya había mencionado, este asunto de la dualidad es simétrico, ¿sí? Así que si yo al problema dual que tengo acá le saco su problema dual, voy a volver al problema primal original, ¿sí? Entonces, es esperable la siguiente parte del resultado. Si beta es finito, entonces alfa también lo es, y alfa igual beta, ¿sí? Exactamente lo mismo que antes, pero con los roles de los problemas intercambiados. Tercera parte. A ver, ya vimos los casos posibles. El valor mínimo, bueno, si se alcanza en alguna parte, entonces en el otro problema se alcanza el máximo, ¿sí? Y viceversa. Si en el máximo se alcanza en alguna parte en el problema dual, entonces el mínimo en el primal también se alcanza. Entonces falta ver los casos en que no se alcanza. Entonces, si P es no acotado, entonces D es infactible. D, si D es no acotado, entonces P es infactible. Perfecto. A ver, esto yo siempre lo he interpretado geométricamente de la siguiente manera, ¿sí? Bueno, en realidad estoy diciendo así como interpretación geométrica, así como si pudiera imaginarme esto, pero en realidad este es como el concepto que tengo en mi cabeza. Ya, yo sé que mi problema primal va a tener una cantidad n, sí, una cantidad n de variables, ¿sí? Y mi problema dual va a tener una cantidad m, ¿sí? Donde m era el número de restricciones del otro problema, del problema primal, ¿sí? Entonces yo podría pensar en un espacio de dimensión n más m, ¿sí? Donde tengo todas las variables del primal y del dual, ¿sí? De manera, de manera que el, las primeras n variables corresponden solamente a las variables del problema primal y las últimas m variables corresponden a las variables del problema dual. Entonces yo en este espacio que es de mayor dimensión, que tiene a todas las variables metidas entre medio, voy a dibujar mis poliedros, ¿sí? Entonces resulta que estos dos poliedros, siempre los veo como que se van a topar solamente en un punto, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Y que ese punto, y eso se va a entender un poco más con el teorema de holgura complementaria, ¿sí? Yo los veo como que se topan en un solo punto, y es ahí en ese punto justamente donde se alcanza el óptimo para los dos problemas simultáneamente, ¿sí? No es tan así, porque de hecho es como una interpretación geométrica que yo tengo personalmente en la cabeza, ¿sí? Eh, entonces, claro, ¿qué va a pasar? Si es que uno de los poliedros es no acotado, resulta que este punto donde debería estar la intersección se va a ir hacia el infinito. Y eso va a hacer que el, el poliedro del otro problema esté ubicado en el infinito, o sea, no está en el espacio, lo que me lo deja infactible, ¿sí? Y esa es como la interpretación que me hago yo en la cabeza del teorema de dualidad fuerte. Perfecto, entonces, antes de pasar a la demostración de este teorema, vamos a hacer una pausa de 15 minutos. A las 11:15 vamos a seguir. Eh, ¿Hasta aquí hay alguna, alguna duda sobre esto? Ok, entonces seguimos a las 11:15, en 15 minutos. Ok, eh, pasemos a la demostración de este teorema. La primera parte, sí, lo primero que necesitamos demostrar va a ser, lo voy a hacer aquí dentro de la misma demostración, vamos a ver que en realidad para este par primal dual también se verifica el teorema de dualidad débil,
¿sí? No puedo llegar y ocupar directamente el que ya tenemos, ¿sí? Porque son problemas que son distintos, ¿sí? Los problemas están escritos de una forma distinta, así que no puedo llegar y ocupar directamente el teorema de dualidad débil, ¿sí? Pero en realidad es súper fácil darse cuenta que en este caso también el teorema de dualidad débil se cumple. De hecho, la demostración de esa parte es en esencia la misma. Entonces, notemos que el teorema de dualidad débil sigue siendo válido en este caso. Es decir, C traspuesto por X es mayor o igual que B traspuesto por Y cuando X es, y voy a empezar a ocupar esta nomenclatura, cuando X es primal factible, e Y es dual factible, ¿sí? Si alguno de los dos problemas no fuese factible, no hay nada que demostrar, ¿sí? Porque los problemas son pasivos, entonces no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces vamos a mostrar que en realidad este teorema de dualidad débil es válido, ¿sí? Fíjense acá que a diferencia del teorema de dualidad débil en el caso de los problemas anteriores, fíjense que la desigualdad está puesta al revés, ¿sí? ¿Y eso por qué pasa? Porque en el teorema de dualidad débil que habíamos dado, la variable x estaba asociada a un problema de maximización, ¿sí? Entonces ahí lo que yo hacía era acotar por arriba la función objetivo, y por eso ponía un menor o igual. Si en este caso, como nuestro problema primal es un mínimo, la variable x está asociada a ese problema de minimización, lo que vamos a hacer es acotar por debajo el valor de la función objetivo. Entonces, en efecto, como x es mayor o igual a 0 y c es, y volvemos acá al dual que me decía, c es mayor o igual que a traspuesto por z, entonces c traspuesto por x, denme un segundo. Así, c traspuesto por x es igual a, perdón, es mayor o igual que a traspuesto por z por x, ¿sí? Ahí estoy ocupando la positividad de x, ¿sí? X es mayor o igual a 0, así que al multiplicar por x esta desigualdad, donde ya la pongo traspuesta esta desigualdad, perdón, acá falta un traspuesto, la desigualdad se preserva. Y esto es lo mismo que decir que z traspuesto por a por x, ¿sí? Se tiene esa igualdad, pero como x es primal factible, yo sé que a por x es igual a b. Entonces esto es lo mismo que z traspuesto por b, z traspuesto por b, y eso es lo mismo que decir b traspuesto por z, ¿sí? Por lo tanto, perdón, acá estoy ocupando un y, sí, voy a ocupar esa notación, voy a mantenerla. Sí, es una variable muda, así que da lo mismo el nombre que le ponga.
Evidentemente nos quedamos con Z porque por el desarrollo que hicimos nos convenía poner un nuevo nombre a esa variable. ¿Sí? Entonces nos queda eso de ahí, ¿sí? Que es justamente el teorema de dualidad débil. En particular, si X barra e Y barra son primal y dual factible respectivamente, y se verifica que C traspuesto por X barra es igual a B traspuesto por Y barra, entonces son óptimos del problema correspondiente. Sí, y eso esto último, al igual que en el caso de la demostración del teorema de dualidad débil, es una consecuencia directa de tener esta desigualdad acá arriba, ¿sí? Entonces, si se verifica la igualdad de las funciones objetivos en algún punto, uno que sea primal factible y el otro que sea dual factible, necesariamente tienen que ser los óptimos, ¿sí? No hay otra alternativa. Y eso va a salir directamente de la desigualdad que demostramos acá arriba, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso, ¿sí? Demostramos que efectivamente el teorema de dualidad débil sigue siendo válido en este caso, ¿sí? Pero tenemos más, ¿sí? Entonces, parte A, supongamos que el problema primal es finito, ¿sí? O sea que alfa es finito, ¿sí? O sea, el mínimo se alcanza en alguna parte. ¿Dónde se alcanza? Eso ya lo sabemos bien. Luego, eh, existe X barra punto extremo del poliedro asociado al problema P, tal que existe X punto extremo del poliedro asociado a P, perdón, que define el óptimo. ¿Sí? Eso ya lo sabemos por todo lo que hemos visto antes. ¿Sí? Como el óptimo se alcanza, se tiene que alcanzar en un punto extremo. ¿Sí? Ahora, aquí fíjense que en el enunciado del teorema no tenemos ninguna hipótesis sobre la matriz A. ¿Sí? Pero ese problema lo podemos eliminar fácilmente. ¿Sí? Porque a mí me gustaría que la matriz A tenga rango igual al número de filas. ¿Sí? Si es que eso no es cierto, puedo desde un comienzo eliminar todas las restricciones que son redundantes. ¿Sí? De manera que la matriz me quede de rango igual a la cantidad de filas que me queden en la matriz. ¿Sí? Y eso no va a cambiar en nada el teorema. ¿Sí? No voy a entrar en mayores detalles sobre eso, de por qué, en el fondo, eliminar esas filas y después agregarlas en el problema final, en el problema dual final, no influye en nada, ¿sí? Pero básicamente tiene que ver con que si yo miro la expresión de las restricciones que están en el problema dual, que me dice A traspuesto por Y, eso en realidad lo que estoy haciendo es tomar una combinación lineal de las filas de la matriz A, ¿sí? Entonces, eliminar una fila de la matriz A original equivale a que en el problema dual la coordenada asociada a esa fila de la matriz A es igual a cero, ¿sí? Entonces, eliminar esa restricción va a significar que esa nueva variable que introduzco en el problema dual va a ser siempre igual a cero. Entonces, en realidad no cambio las cosas,
¿sí? Entonces, sin perder generalidad, puedo asumir que la matriz es de rango completo, ¿sí? O sea que el rango de la matriz es igual al número de filas de la matriz. Entonces, sean B y N, de manera que X lo escribo como, perdón, X barra lo escribo como B a la menos 1 por B y 0, ¿sí? Esto nuevamente, igual que siempre, con los reordenamientos de filas y etcétera, etcétera, así dependiendo de cómo elijo las columnas de la matriz B. ¿Sí? Entonces yo sé que el punto extremo va a ser de esa forma. Además, tenemos los costos reducidos del problema, y que estos vienen dados por Cn barra igual a Cn menos pi traspuesto por n, donde pi venía dado por pi traspuesto, lo voy a anotar así, esto es cb traspuesto por b a la menos 1. ¿Sí? Estas son todas las definiciones que no estaban originalmente, digamos, en la parte de los puntos extremos ni de qué pasa con las soluciones, sino que esto aparecía cuando estábamos comenzando con el método simplex. ¿Sí? Entonces, tenemos los costos reducidos que se ven de esta forma, ¿sí? Y resulta que este vector pi traspuesto, que también lo ubicábamos en la esquina superior derecha del simplex, ahí aparecía, donde aparecía menos pi traspuesto por el lado derecho b, ¿sí? Y eso nos daba menos el valor óptimo del problema, o menos el valor de la solución actual. ¿Sí? También aparecen los costos reducidos y aparece siempre ahí de esa forma, ¿sí? Y está acá, en ese vector de ahí. Entonces tenemos esos costos reducidos, los cuales son todos no negativos. ¿Sí? Son todos mayores o iguales que 0 porque estoy en el óptimo. ¿Sí? Recuerden que el simplex me decía, si es que estoy en el óptimo es porque todos mis costos reducidos son mayores o iguales que 0, porque si no, puedo seguir iterando con el algoritmo. ¿Sí? Entonces, así vamos a tener que esta cosa de acá, vamos a tener que n traspuesto. Perdón, esto era traspuesto y esto también era traspuesto. Ahí sí. Así, si tomo esa igualdad, la transpongo y doy la condición de positividad que mencioné recién, voy a tener que n traspuesto por pi es mayor o igual a Cn. ¿Sí? Eso es una condición. Si estoy en el óptimo, tengo que tener eso. ¿Sí? De hecho, si estoy en un punto extremo, para ser óptimo, en realidad ser óptimo equivale a que se cumpla esta condición. ¿Sí? Eso es lo que nos decía el algoritmo simple. Perdón. Menor o igual a Cn. Ahí sí. Ahora, ¿cuántas componentes tiene este vector pi? ¿Sí? Resulta que la matriz B es una matriz cuadrada de m por m, ¿sí? Donde m es la cantidad de filas de la matriz. Y el vector de costos básicos, ¿sí? Es un vector también de largo m. ¿Sí? Así que este resultado nos da un vector de largo m, ¿sí? Por cómo está definido. Y resulta que en el problema dual, mi variable y que está en el problema dual es una variable que vive en Rm. ¿Sí? Así que de hecho pi pertenece al espacio donde están las variables del problema dual. ¿Sí? Entonces vamos a ir un poco más allá y vamos a relacionar ese vector pi, que por algo en su momento igual le pusimos nombre,
¿sí? De hecho, en algún momento le dijimos que eran los multiplicadores del simplex, que ese es como el nombre que se le suele dar, ¿sí? Y vamos a ver que en realidad tiene una relación bien estrecha con el problema dual. Entonces veremos que pi es solución básica factible óptima del problema dual. ¿Sí? Esto es un cañonazo, ¿sí? O sea, partiendo solamente de que conozco el óptimo para X, yo puedo hacer un par de cálculos y determinar cuál es el óptimo para el problema dual, ¿sí? Y que es bastante, de hecho, es bastante más fuerte que lo que queremos demostrar, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos probar es que si el mínimo del problema primal se alcanza, entonces el máximo del problema dual también, ¿sí? Pero acá estoy yendo más allá, estoy diciendo de qué manera puedo calcular el óptimo, ¿sí? Entonces, primero veamos que pi es factible. ¿Cómo vamos a demostrar que es factible? Debemos probar que si tomo a traspuesto y lo multiplico por pi, esto de acá me queda un vector que es menor o igual que b, ¿sí? Recuerden que estoy trabajando con este problema, ¿sí? Este es el problema dual, entonces necesito verificar que si pongo pi acá en esta desigualdad, o sea, si pongo pi acá, se satisface esta desigualdad, ¿sí? Y no tengo que probar nada más. Si es que este vector pi tiene valores negativos, eso poco me importa, porque en realidad este problema es irrestricto en ese sentido, ¿sí? No tengo restricciones sobre los valores que toman las variables. Entonces, necesito solamente probar esto. Entonces, en efecto, perdón, esto menor o igual a c. En efecto, si yo tomo a traspuesto por pi, esto es lo mismo salvo reordenamiento que tomar la matriz acá B traspuesto y acá abajo la matriz N. ¿Sí? Esto es salvo, perdón, N traspuesto. Y esto es salvo reordenamiento de filas. ¿Sí? Antes decíamos salvo reordenamiento de columnas de A. Bueno, en A traspuesto es reordenamiento de las filas. ¿Sí? Y esto va a ser multiplicado por pi. ¿Sí? Fíjense que si tengo desordenar las filas acá, lo único que hago es que en el resultado voy a tener desordenados los valores, ¿sí? En las filas. No voy a cambiar más que eso. Bueno, y esto me da un vector que está formado por dos bloques, ¿sí? Donde en el bloque de arriba tengo b traspuesto por pi y abajo tengo n traspuesto por pi. Bueno, para la parte de arriba, fíjense que yo tengo que pi traspuesto es igual a los costos básicos traspuestos por b a la menos 1, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que si yo escribo acá b traspuesto, y aquí voy a ocupar esta notación que igual es típica. Si yo transpongo pi acá, me va a quedar la inversa de b traspuesta por el vector cb, ¿sí? Eso lo voy a anotar simplemente como b a la menos t, ¿sí? Y esto por la parte de los costos básicos. Y acá voy a seguir teniendo nt pi. Así que esto es finalmente igual a el vector de costos básicos acá, y acá n traspuesto por pi, pero por lo que dije arriba, yo sé que n traspuesto por pi es menor o igual a la parte de los costos no básicos. Entonces voy a anotarlo abajo para tener un poquito más de espacio. Entonces menor o igual a cb n traspuesto pi, perdón, cn, ¿sí? Y que bueno, pasando justamente por el reordenamiento de filas que tuve que hacer acá,
Esto es justamente el vector C. ¿Sí? Por lo tanto, el vector pi es factible, ¿sí? Pertenece al poliedro que define al problema dual. Y además es óptimo y esto va a ser consecuencia directa del teorema de dualidad, del teorema de dualidad débil, ¿sí? De la versión que mencioné para este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Por qué resulta ser un óptimo? Veremos que se cumple que C traspuesto por X barra, donde X barra era el óptimo que tomé para el problema primal, coincide con el valor de la función objetivo para el problema dual. O sea, coincide con el valor de la función objetivo del problema dual en el vector pi. ¿Sí? En efecto, yo tengo que B traspuesto por pi es igual a lo siguiente. Esto es lo mismo que anotar B traspuesto por B, por B inversa traspuesta por el vector de costos básicos. ¿Sí? Y eso es por, bueno, lo mismo que mencioné arriba, por la definición simplemente del vector pi, acá arriba. Y aquí es donde puedo empezar a trabajar un poco esto, porque esto es lo mismo que decir, bueno, tengo aquí a la izquierda, tengo B a la menos 1 por B traspuesto, y eso por los costos básicos, o que convenientemente lo puedo escribir como los costos básicos traspuestos, multiplicado por B a la menos 1 por B. ¿Sí? Pero esto es lo mismo que si yo tomara el vector de costos completo, ¿sí? Incluyendo las variables no básicas, y lo multiplico, perdón, traspuesto, ¿sí? Y lo multiplico así por bloques, con el vector que tiene B a la menos 1 por B acá, y en todas las componentes no básicas tiene 0, ¿sí? Para que finalmente anule a todo esto de acá. ¿Sí? Esos dos resultados son exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que está acá arriba con esto de acá. ¿Sí? Pero esto justamente, ¿sí? Reordenando todo lo que haya que reordenar, ¿sí? Esto es lo mismo que tomar el vector C completo y multiplicarlo por el punto óptimo que yo había tomado para el problema primario. Luego, por el teorema de dualidad débil, pi es óptimo del problema dual. ¿Sí? Eh, quiero parar acá. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Ya. ¿Qué parte es la que está No, complicando? no, dije no. Ya. Perdón. Ya. Entonces, estamos perfectos. Vamos entonces. Parte B. Sí, y esta es más simple y lo voy a anotar igual que está, como está acá en el apunte. B, análogo. ¿Sí? No voy a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque en esencia es hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Partiendo desde un óptimo para el problema dual, ¿sí? Salvo con algunas pequeñas modificaciones, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, tendría que tratar de convertir el problema dual en un problema que tenga la estructura para poder aplicar el teorema de caracterización de puntos extremos, ¿sí? Pero eso no es tan complejo si lo piensan, porque lo único que tendría que hacer yo es sumar una variable de holgura que sea mayor o igual a 0 y separar las variables y en sumas de dos variables, digamos u y b,
¿sí? La resta de u con b, donde u y b son mayores o iguales que 0. Y una vez que tengo esa transformación hecha, ¿sí? Lo que puedo hacer es aplicar lo mismo de antes y concluir de la misma manera, ¿sí? Entonces no nos vamos a complicar con eso. Parte C. La parte C, ¿qué es lo que nos decía? Nos dice que si el problema es no acotado, el problema primal, entonces el dual es infactible, ¿sí? Entonces, supongamos que P es no acotado. Sí, supongamos que P es no acotado. Y vamos a suponer lo contrario a lo que quiero demostrar. Y que D es factible, ¿sí? O sea, tengo al menos un punto donde, o sea, el poliedro que define a D es no vacío, ¿sí? Eso es lo que voy a asumir. Es decir, existe un I en Rm tal que A traspuesto por Y es menor o igual a C, ¿sí? Eso significa que el problema dual es factible. Luego, por el teorema de dualidad débil, se tiene que para ese punto en particular y cualquier otro X en Rn, perdón, que sea primal factible, se tiene que cumplir la desigualdad que me dice el teorema de dualidad débil, que era que C traspuesto por X es mayor o igual que B traspuesto por Y, ¿sí? Lo que es imposible, ya que C traspuesto por X no está acotado inferiormente en el problema P, ¿sí? Lo que es una contradicción, ¿sí? Entonces ese punto I que supuse que existía para dar la factibilidad al problema dual, simplemente no existía, por lo tanto el problema es infactible, ¿sí? Y por último, parte D, lo mismo, ¿sí? Tampoco nos vamos a complicar de más. Ok, entonces, bueno, como yo me acuerdo que un amigo que siempre decía esta cuestión, que finalmente, si se fijan en la demostración de este teorema, la demostración completa de este teorema se basaba en el uso del teorema de dualidad débil para el mismo par de problemas, ¿sí? Entonces siempre decía que finalmente el teorema de dualidad fuerte era como el teorema de dualidad débil con esteroides, ¿sí? Como que de alguna forma se refuerza y da un resultado bastante más potente, ¿sí? Bajo las mismas hipótesis, ¿sí? Eh, Esto de acá, ¿sí? Este teorema de dualidad débil, perdón, este teorema de dualidad fuerte, junto con el teorema que vamos a ver en la próxima clase de holgura complementaria, son esenciales para el análisis optimal. ¿Ya? Finalmente, lo voy a decir así como al vuelo, no sé cuántos de ustedes ya habrán entregado la tarea, porque me di cuenta que ya había gente que ya había entregado. Eh, pero los que ya hayan visto por su cuenta estas cosas o hayan visto el material que subieron los auxiliares relativo al problema de análisis optimal, eh, pueden haberse dado cuenta que básicamente lo que uno hace es, dado un tabló del simplex, que era originalmente, el problema original ya estaba, me daba el óptimo y todo,
y después cambio algunas cosas y podría ser, por ejemplo, que el lado derecho deja de ser estrictamente, o sea, deja de ser mayor o igual a 0 y aparece algún número estrictamente menor que 0, lo que uno hace es tomar esa fila, mirar los componentes que están hacia el lado y con eso elegir una columna sobre la cual pivotear. En esencia, eso es simplemente transponer el tablón y ahí tratar de hacer poner las condiciones de decir, bueno, en esta dirección me puedo mover o no, ¿sí? Y eso es esencialmente tomar el problema dual y aplicarle el algoritmo simple, ¿sí? ¿Y qué me asegura que eso siempre me va a llevar a algo bueno? Es el teorema de dualidad fuerte, ¿sí? Porque yo sé que si estoy en el óptimo de uno de los problemas, ¿sí? Puedo encontrar el óptimo del otro de manera sencilla. ¿Cómo? Está aquí en la demostración. Este vector pi que está acá, ¿sí? Entonces vamos a profundizar en eso después de demostrar el teorema de holgura complementaria en la clase del lunes y vamos a partir ya con la parte de análisis optimal, que ya va a ser lo último que vamos a ver de esta parte ya para finalizar con el capítulo de programación lineal. ¿Sí? Ok, eh, ¿alguna acotación que quieran hacer? ¿Alguna consulta? Ok, entonces si no hay nada, lo dejamos hasta acá y ya nos estamos viendo el lunes 1 de junio ya. ¿Sí? Que estén bien, que tengan un buen fin de semana y nos estamos comunicando. A todo esto, la fecha de entrega de la tarea ya la cambié. Sí, agregué ya 2 semanas, ahora que estaba hablando de la tarea también me acuerdo. Eso, Ya, profe. ya, que estén Gracias, bien. profe. Sí. Chao. Que Chao, estén chao. bien.